Toda persona mayor de 15 años basa su vida en unos pilares que ha construido. Esos pilares son importantes para vivir. Aunque no los conozca bien, allí fundamenta su vida. Esos pilares son los ideales, los sentimientos, los afectos, la educación, el trabajo, la diversión y el dinero, entre otros, por supuesto. Con esos fundamentos vive la persona. Hagamos un pequeño análisis de cada uno de ellos, que son importantes para vivir, que son necesarios para existir, que son necesarios y que la persona se basa en ellos para poder realizarse como ser humano. Veamos uno por uno. Los ideales. Sí, las personas tienen sueños, tienen proyectos, tienen deseos, y esto es bueno, es saludable. Pero debemos recordar que estos siempre van a ser inestables, circunstanciales y muchos inalcanzables. Veamos ahora los sentimientos. En estos mueven su estado de ánimo para sentirse bien, para sentirse felices, para sentirse contentos. Pero también podemos decir que son difíciles de definirlos y que si no se tiene un conocimiento sobre esos estados, entonces no se van a experimentar emociones gratas, saludables y de bienestar. Los afectos. Todo ser humano siente cariño, amor por otros, y esto es saludable, es bueno, es agradable. Sin embargo, estas expresiones se han fijado porque ven al otro expresar sus afectos hacia ellos. También podemos decir que muchos de estos son anhelados y se quedan allí con una ansiedad muy grande porque nadie los puede llenar o satisfacer. Otro es que aquellos afectos se han despertado sin tener un soporte real, sin saber exactamente quiénes son las personas a quienes se deben amar y a quienes se les debe expresar el cariño. Por eso también tienen un discurrir inestable, porque los afectos muchas veces se ponen y luego causan desilusión y decepción. La educación. Hablamos de la educación en términos generales, y esto hace que la persona que ha podido estudiar, que ha podido tener un título en la universidad o conocimientos para desempeñarse en un trabajo, en la vida, eso le va a producir un orgullo, un ego grande que tiene conocimientos y habilidades para desempeñarse en la vida. Interesante también, pero no llegar al extremo de creerse superior a los demás y desplazar a aquellos que saben menos o que tienen menos conocimiento de él o de ella, por supuesto. El trabajo. Este es otro pilar que tiene el ser humano. Se basa en que se desempeña bien y podríamos decir primero que logra tener un trabajo, porque eso es importante. Lograr un trabajo en una empresa, en una industria, o crearse su propio emprendimiento, desarrollar un trabajo nuevo y trabajar por su cuenta. Esto es importante porque mantiene un entusiasmo, hace un esfuerzo y logra sus objetivos en este aspecto. La diversión es otro de los pilares que le produce una alegría, un regocijo, un bienestar, un placer. Y eso hace que la persona se sienta bien, se sienta contenta, agradada y agradable consigo misma. Y el último pilar, por supuesto que hay otros, pero he considerado estos 7, es el dinero. El dinero es uno de los pilares fuertes en la vida de la persona, donde ella
tiene una meta fija: lograr los recursos económicos para vivir. Porque si los obtiene, pues entonces puede complacerse, puede comprar lo que desea, tener lo que desea. Y esto es interesante. El dinero pues le produce una sustentación, pero también un orgullo de tenerlo. Sin embargo, este pilar que se llama dinero, también cuando la persona logra demasiado, va a tener una inestabilidad, una amargura, una tristeza y un encadenamiento personal. Estos pilares están cimentados generalmente en una base que le produce una inestabilidad. No se puede decir que estos pilares humanos le dé a la persona lo que piensa para estar bien, feliz y estable. Veamos ahora y hagamos unas reflexiones considerando la presencia de Dios y agregarle o hacer que estos pilares sean reforzados, sean reestructurados y formen parte de unas estructuras mucho más sólidas, una cimentación que le permita al ser humano fundamentarse para que su vida sea inconmensurable. Veamos pues los 7 pilares con Dios para vivir un año nuevo. Hay un estribillo de una canción que suena al final del año que dice así: año nuevo, vida nueva. Qué bueno cuando la persona escucha ese estribillo y lo toma como un ideal, como un propósito. Y ese ideal y ese propósito lo puede llevar a efecto si pone su fe en Dios. Si Dios es la roca donde cimenta su vida, donde puede poner los pilares de Dios para vivir de una manera diferente. Pensemos en la injerencia, la importancia de Dios en su vida, cuando presta atención a las propuestas de Dios para vivir de una manera estable, agradable, de bienestar. Veamos los 7 pilares que proponen las Sagradas Escrituras para vivir mejor. Y ese es el ideal: viva mejor. El primer pilar es la sabiduría de Dios. No podemos decir que todo lo sabemos, que nuestros conocimientos son suficientes para vivir la vida. Cuando no conocemos las Sagradas Escrituras, creemos que todo lo sabemos. Creemos que nuestros conocimientos son suficientes para vivir la vida, pero no es así. Si no tenemos la sabiduría de Dios, podemos equivocarnos, podemos tener dificultades, podemos fracasar. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esta frase nos pone a pensar lo que Dios nos está recomendando o nos está señalando. No podemos ufanarnos de lo que sabemos, de los pequeñísimos conocimientos que tenemos acerca de la vida. Y nos da una recomendación: teme a Jehová y apártate del mal. Comienza la palabra del Señor a decirnos: está bien, tienes conocimientos, puedes vivir con ellos, pero 2 ingredientes importantes debes tener en cuenta: teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Jehová significa conocerlo tal cual como Él es, cosa que no hay mucho interés en las personas cuando tienen los 7 pilares aquellos. De cierta manera, no te necesito, no te pongo como mi guía, no quiero tu dirección. Pero quien teme a Jehová, es decir, quien lo conoce, quien ve la grandeza, la misericordia, el poder y sobre todo la omnisciencia,
desea que ese Dios lo ilumine, le guíe, le muestre el camino, le enseñe a vivir. Y apártate del mal. Una de las cosas importantes para todo ser humano es distinguir lo bueno y lo malo. Eso es importante. No se puede construir una vida de bienestar haciendo el mal. La Biblia pues nos da esa recomendación. Otro texto, allí mismo en el libro de Proverbios, está en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios es el que da la sabiduría. Sí, el ser humano tiene conocimientos, pero la sabiduría es superior, es más importante, sobrepasa todo entendimiento. Y con la sabiduría de Dios alcanzamos a vivir de una manera deslumbrante, especial, asombrosa y maravillosa. Quien busca la sabiduría de Dios, que se la puede dar Dios, por supuesto, a través de la oración, a través de la petición, va a vivir de una manera diferente. Veamos el segundo pilar que proponen las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, otro pilar, la palabra de Dios. La Biblia es un libro que nos enseña a vivir de una manera diferente a como nosotros hemos trazado nuestra vida. Y nos enseña a vivir de la manera sabia. Con la sabiduría de Dios podemos buscar todas aquellas instrucciones que nos permiten vivir mucho más agradable, con un mejor bienestar y una forma de vivir que nos permite estar en paz, tranquilos y felices. Dice el texto en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las instrucciones de la palabra de Dios le permiten al hombre construir la vida con unas bases, con unos fundamentos mucho más sabios que cuando no se conoce la palabra del Señor, cuando no se sigue el estudio de la palabra de Dios, cuando no se averigua cómo Dios quiere que construyamos la vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es importante notar aquí que si conocemos las Sagradas Escrituras, debemos practicarlas, debemos ponerlas por obra para que nuestra vida, al ser edificada con la palabra del Señor, va a estar bien establecida, va a permanecer. Pueden venir problemas, dificultades, necesidades, no se derrumbará, no fracasará, no se le dificultará vivir. Veamos otro pilar, y es santificar la vida. Pues es un pilar que nos llama bastante la atención. ¿Cómo así santificar la vida? Pues este pilar lo vamos a encontrar y su referente es, bueno, hay muchos textos, pero busquemos uno. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículos números 7 y 8, dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. La palabra santificar significa hacer una vida apartada del mal, apartada de los vicios, apartada del error, apartada del daño que le podamos hacer a otros. Es una vida que está construida sobre el temor a Dios,
sobre los principios de Dios. Eso es lo que busca la palabra del Señor, que seamos santificados. Es decir, es un propósito personal, buscar hacer el bien, buscar construir las vidas y no destruirlas. Ese es el principio de este pilar, del propósito de este pilar. Vayamos al el cuarto pilar, planes con Dios. Todo lo que nuestros ideales, todos nuestros propósitos, todos nuestros anhelos tienen una inestabilidad y son circunstanciales. Muchos de ellos dependen de otros y depende del tiempo también. La palabra propone que hagamos planes con Dios, es decir, digámosle, aquí están mis deseos, este es mi proyecto, anhelo esto, este es mi sueño. Entonces Dios, al intervenir, va a guiar, de pronto a hacer modificaciones, si Él las considera necesarias, para que nosotros alcancemos nuestros ideales o los cambiemos por otros mejores. Y veamos qué nos dice la Biblia sobre el pilar de poner los planes a Dios. En el Salmo capítulo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar significa entregar. Entrega tus planes a Dios. Entrega tus ideales a Dios. Entrega tus sueños a Dios. Y espera en Él, confía en Él, que Él hará. Importante, mis queridos amigos y hermanos, cuando llegamos a este punto de interesarnos por vincular, otra vez este verbo, vincular, permitir que Dios tome parte de nuestra vida, que se convierta en el socio de nuestro deseo, de nuestra visión, de nuestro sueño, y esperando que Él haga lo mejor para nosotros, esperando que Él nos guíe y haga su voluntad en nosotros. Otro pilar es amar a Dios. Sí, el ser humano que tiene los pilares anteriores no involucró el amor a Dios, y en el apartado de los afectos siempre se está pensando en recibirlos de otros y en darlos a otros, pero no se mencionó el amor que le tenemos que dar a Dios. Ese amor que debe salir de nuestro corazón, que no es un mandato, que no es una imposición. El ser humano necesita a Dios, lo necesita como compañero, como guía, como amigo, para que su vida tenga una estabilidad emocional y espiritual. Miren lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo número 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta recomendación, cuando la oímos, nos debe poner a pensar por qué Dios quiere que le amemos, por qué Dios pide amor. Y ese tipo de amor que pide Dios es un amor que involucra el corazón, la mente, la voluntad, el espíritu. Es un amor grande, único, integral. Ese tipo de amor nos va a permitir tener un regocijo adicional a los que recibimos cuando estamos en los ideales de los afectos, en el pilar de los afectos. Amar a Dios es hacerle sentir a Él que estamos felices con su presencia, que estamos contentos con lo que Él hace por nosotros, que lo necesitamos permanentemente porque nuestra vida es inestable, tiene dificultades, hay muchas luchas. Necesitamos a alguien que nos acompañe, a alguien que nos dé fuerza, a alguien que nos dé voluntad para seguir adelante. El otro pedestal o el otro pilar es amar a otros. Qué bueno cuando entendemos que los otros son importantes para nuestra vida. Qué bueno saber que no podemos vivir solos, que debemos apreciar a quienes nos rodean y valorar lo que hacen por nosotros. Hay que amar a todos los seres humanos. Todos giran alrededor de nosotros. Todos nos sirven a nosotros. Todos son apoyo a nosotros. Todos nos acompañan
a nosotros. Ese pensamiento, así de tipo general, nos permite sentir el aprecio por aquellos que hacen posible que nuestra vida siga adelante y tenga éxito y nos sintamos bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta recomendación del Señor Jesús nos va a producir un bienestar muy agradable, nos hará sentir muy especiales cuando amamos a otros, cuando ponemos nuestro amor a otros, cuando consideramos a otros, cuando nos esforzamos por otros. Fíjense que este amor que le damos a otras personas nos va a producir una sensación muy agradable, muy interesante y muy gratificante. El último pedestal es servir a Jesucristo. Jesucristo viene a ser la figura más importante de todo el plan de Dios para redimirnos, para llevarnos a una estatura especial en nuestra vida espiritual. Jesucristo llega a la tierra a salvar a la humanidad, pero esa salvación se inicia con la redención de nuestras almas. La persona que ha escuchado las Sagradas Escrituras va a conocer que Jesucristo quiere perdonar todos nuestros pecados, quiere limpiarnos de estos y quiere darnos una vida nueva. Cuando la persona encuentra en Jesucristo a un ser tan especial, a alguien que se sacrificó, a alguien que mostró el amor, entonces lo busca, lo ama, lo recibe en su corazón. Y entonces, cuando Jesucristo está en el corazón de las personas que han llegado a la conclusión, después del estudio de la palabra de Dios, que Él es el eje importante del plan de Dios para con el ser humano, lo sirve. Hace que otras personas conozcan la palabra de Dios, el plan de salvación a través de Jesucristo, salven sus almas y vayan a la presencia de Dios cuando partan de esta tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermosas promesas que el Señor Jesucristo le da a aquellos que, siguiendo la palabra de Dios, la hacen propia y la obedecen. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesucristo, sígame. Servir al Señor Jesucristo, ¿cómo? ¿Cómo lo servimos? Bueno, lo servimos primero mostrándonos que en verdad Él está en nuestro corazón. No hay cosa más grata de ver a un cristiano con buen testimonio, viviendo una vida correcta, viviendo la imagen del Señor Jesucristo. Y no hay cosa más grata que escuchar lo que Jesucristo está haciendo en la vida de alguien. Esto va a hacer posible que otros busquen a Cristo Jesús para recibir lo mismo de aquel testigo que está hablando de Él. Servir al Señor Jesucristo es cantarle, es alabarle en la congregación. Servir al Señor Jesucristo es atender a las personas que necesitan ayuda. Servir al Señor Jesucristo es bendecir a otros, apoyar a otros, consolar a otros. Esto pues es interesante. La conclusión de este mensaje es cierto, muchas personas viven con sus pedestales y esos pedestales pues son circunstanciales, son movibles, no son estables y ni siquiera la vida de la persona. Cuando se le propone los pilares de Dios para que conjuntamente con aquellos que tiene le vaya mejor, la sabiduría de Dios en este caso, si ha permeado la mente del que escuchó este mensaje, lo más correcto o lo más indicado es que diga, sí,
Los pilares de Dios debo incorporarlos a mi vida. Son necesarios para vivir una vida diferente. Los voy a hacer míos. Voy a buscar la manera de involucrarlos en mi vida. Esa sería la conclusión y la reflexión final que cada uno de los oyentes de este mensaje debería hacer. La aplicación. Hoy has escuchado este mensaje y lo has conocido gracias al Espíritu Santo y gracias al interés que tienes de escuchar palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Tú decides. Tú tomas el mensaje y lo apropias, lo involucras en tu vida o lo rechazas. Mi esperanza es que al ser predicado, tú lo entiendas, te apropies de él para decirle a Dios, Dios, yo no quiero seguir construyendo mi vida, viviendo mi vida como la llevo. Quiero involucrar estos pilares tuyos para vivir de una manera diferente. Y Dios hará todo lo que desea tu corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén.